Él me señaló con un dedo y dijo, «La elijo a ella». Yo estaba cubierta de negro de pies a cabeza, con el rostro oculto bajo un velo antiguo, temblando por dentro, porque nadie lo sabía, ni mi padre, ni mis hermanas, ni siquiera el hombre que estaba a punto de comprarme como si yo fuera un objeto. Yo estaba embarazada, y el bebé no era suyo. Meses atrás, en Dubái, cometí el único error que una mujer como yo no podía permitirse. Una noche de libertad con un desconocido, un hombre que nunca volvió a dar señales. Pero ahora el jeque Khalid al-Nasir, famoso por su frialdad y su poder, me estaba eligiendo como esposa. Y si descubre la verdad, no me divorcia, me destruye, literalmente. Si tú estuvieras en mi lugar, ¿te quitarías el velo o seguirías mintiendo? Comentario, me escondería, él lo confesaría. Y sigue leyendo porque lo que viene te va a dejar sin aire. El hombre que no pierde y que odia ser acorralado. El jeque Khalid al-Nasir estaba sentado a la cabecera de una mesa de caoba tan pulida que reflejaba su rostro como un espejo. Su expresión era una máscara perfecta, calma por fuera, violencia contenida por dentro. Frente a él, 5 hombres mayores, barbas blancas, túnicas impecables, lo observaban con esa insolencia silenciosa que solo la tradición sabe regalarle a los mediocres. El aire acondicionado mantenía la sala en una temperatura helada, desconectada del calor ardiente que subía del asfalto de la ciudad. Pero Khalid parecía traer el desierto consigo. Sus dedos tamborileaban sobre el cristal de la mesa. Táctica, táctica, táctica. No discutían expansión, ni beneficios, ni las refinerías que Khalid había multiplicado en 5 años. No, hablaban de sangre. Uno de los ancianos deslizó un documento hacia él con una lentitud cruel, como si le estuviera pasando una sentencia. «Su Alteza», dijo el consejero más viejo con voz áspera, «el plazo expira en 30 días». Khalid dejó de tamborilear. El silencio cayó como una losa. «El testamento de su padre es...» «Claro», continuó el anciano, «sin esposa y sin heredero en camino. El control mayoritario de las refinerías revierte al consejo». Khalid levantó la mirada. Sus ojos negros recorrieron uno por uno aquellos rostros. No vio preocupación, vio hambre. Querían arrebatarle su imperio con una cláusula vieja. «¿Así que se trata de esto?» Su voz fue baja, sin emoción. «Un ultimátum, un deber», corrigió otro. «Linaje, moralidad, continuidad». Khalid respiró despacio. Odiaba ser empujado. Odiaba aún más que usaran el nombre de su padre como cadena. «Lo que ustedes quieren», dijo, inclinándose apenas hacia adelante, «es que me case con una de sus hijas». Los hombres no respondieron, pero el silencio los delató. Khalid sonrió, sin humor. «Quieren una espía en mi cama, una marioneta en mi casa, un acceso directo a mi firma». La silla se movió con violencia cuando Khalid se levantó. «¿Quieren boda?», preguntó. Nadie respiró. «Entonces tendrán boda». La palabra boda no sonó romántica, sonó como una amenaza. Khalid caminó hacia los ventanales de la torre corporativa y miró la ciudad que controlaba con su dinero. La tradición se creía más fuerte que él. El consejo se creía más inteligente que él. Pero Khalid al-Nasir no jugaba para empatar. «Yo elegiré», dijo al fin. «No ustedes. Si ya sentiste el escalofrío, deja un en tu mente y sigue, porque ahora viene el momento en que la chica menos valorada se vuelve la más peligrosa. 3 hijas, una casa en ruinas y un secreto mortal al otro lado de Mimmansinun. La ciudad, lejos del vidrio y el poder, la mansión de los Al-Haddad olía a laca barata y desesperación. La familia había tenido apellido, dinero y peso social. Ahora solo tenían deudas, apariencias y una última carta: casar a una hija con el hombre más poderoso del país. Arriba, el caos era una guerra. Vestidos volaban sobre camas, collares falsos se pulían como si fueran diamantes, y los gritos rebotaban por los pasillos como cuchilladas.
El rojo me hace ver gorda, chilló Ser, girando frente al espejo, ajustando el escote como si la modestia fuese un chiste. Tú ya eres gorda, el rojo solo avisa al tráfico, respondió Salma, aplicándose una capa más de labial, con la certeza de que su delgadez sería su salvación. Y mientras esas dos pavoneaban su ambición, la tercera hija, la invisible, no estaba en el espejo. Inés Al-Haddad estaba encerrada en el baño de invitados, con las manos temblándole tanto que el pequeño test de embarazo casi se le cayó al suelo. No necesitaba mirar. Otra vez, 2 líneas rosas. Positivo. El mundo se desacomodó dentro de su pecho. La memoria le golpeó como una ola. Dubái, el hotel, la terraza, las luces sobre el mar, la conversación que empezó intelectual y terminó en un incendio. Había usado un nombre falso, Nadia. Él no preguntó demasiado, ella tampoco, solo supo que por una noche no sería hija de nadie, no sería propiedad de nadie. Hasta ahora, una mano golpeó la puerta con furia. «Inés, sal de ahí. Necesito que limpies mis zapatos. Eres la única que sabe quitar manchas de gamuza», gritó Salma. Inés se sobresaltó. Con movimientos rápidos escondió el test en el fondo del cesto de basura y lo cubrió con papel. Respiró, tragó, se miró al espejo. Estaba pálida, con ojos enormes, con miedo en la piel, porque en su familia una hija soltera embarazada no era un error, era un crimen, un borrón que se elimina. Su padre no era cariñoso, era dueño, y el código en esa casa era simple: honra o muerte. Inés apretó los dientes. Tenía que huir, pero no podía. Sin pasaporte, sin dinero, sin salida. Vigilada por guardias, esperando al jeque, su mirada cayó sobre un mueble antiguo del armario, un velo negro pesado, guardado desde la época de su abuela, y una idea tan desesperada como brillante le atravesó el cuerpo. Si no podía escapar de la casa, escaparía de los ojos. Si nadie podía verla, nadie podría leer su culpa. Nadie notaría su cuerpo cambiando. Se haría invisible. ¿Tú usarías el velo para desaparecer? Comentario invisible, si entiendes a Inés, porque eso es lo que la condena. Llegó el jeque, y el infierno se alineó. Cuando la limusina blindada con el emblema real cruzó las rejas oxidadas de los Al-Haddad, la familia estaba alineada como si esperaran un juicio. El padre, Faisal Al-Haddad, sudaba dentro de un traje ajustado. Sonreía con dientes amarillos. Vera y Salma estaban adelante, brillantes, perfumadas, exageradas. 2 aves listas para ser compradas, y detrás, casi fundida en la sombra, de una columna, había una figura cubierta por completo de negro, sin rostro, solo una rendija que mostraba ojos marrones, aterrados. Inés. El jeque Khalid bajó del coche. La autoridad que emanaba no era un gesto, era un clima. El viento pareció detenerse un segundo. Faisal extendió la mano, temblando. «Su Alteza...» «¡Qué honor!». Khalid no le dio la mano. Sus ojos recorrieron el lugar como si estuviera evaluando ganado. Y cuando miró a Vera y Salma, el juicio fue inmediato. Ambición. Vera sonrió. Demasiado. Salma pestañeó demasiado. «Mi hija Vera, formada en etiqueta. Mi hija Salma. Habla francés». Ambas hicieron reverencias exageradas. Khalid no se movió, no elogió, no aprobó. En su mente aparecieron imágenes con claridad quirúrgica. Fiestas, exigencias, prensa, chantaje. El consejo utilizando la vanidad de esas mujeres como llave dentro de su casa. Khalid desvió la mirada, y entonces la vio, la figura oscura al fondo, silencioso, oculta, mientras las otras gritaban: «¡Mírame!». Esa mujer gritaba: «No existo». Khalid sintió algo que no era ternura, era cálculo y perversidad. «¿Y esa?», preguntó, cortando el aire. El padre tardó un segundo en reaccionar, confundido, casi ofendido. «Esa, Su Alteza, esa no, esa es Inés. Es tímida, devota, no tiene el brillo de sus hermanas». Las hermanas reviraron los ojos, como si la figura de negro fuera basura.
Khalid dio un paso al frente. Si el consejo esperaba que él eligiera una reina de belleza para portada de revistas, entonces elegiría lo opuesto. Una mujer sin rostro, una mujer que nadie quería, una esposa que no lo molestaría, un fantasma para su palacio. Su voz cayó como decreto. La elijo a ella. El mundo se congeló. Vera dejó de sonreír. Salma abrió la boca. El padre palideció. Pero, ¿Su Alteza? Balbuceó Faisal. Ni siquiera ha visto su rostro. Khalid giró apenas la cabeza mirándolo con desprecio. No estoy comprando un caballo, Faisal. No necesito revisar dientes. Se acercó más. Prepare la documentación. Me la llevo. Ahora. El padre tragó saliva. ¿Y la deuda? Khalid parpadeó. Perdonada. A cambio de ella. Inés sintió que el suelo se iba. Su plan funcionó. Demasiado. Ella no quería ser elegida. Quería desaparecer. Pero el hombre más poderoso del país acababa de señalarla. Y eso lo cambiaba todo. La mano de Inés temblaba bajo el tejido negro mientras cruzaba el portón de hierro. No miró atrás. Si lo hacía, sabía que no tendría el valor de seguir caminando. El sonido de la puerta cerrándose a su espalda fue seco, definitivo, como un golpe de martillo sellando un ataúd. El aire afuera olía a gasolina, a metal caliente, a poder. El chofer abrió la puerta trasera de la limusina sin decir una palabra. Todo en ese vehículo gritaba lujo y control, pero para ella era una jaula en movimiento. Se sentó lo más lejos posible del jeque Khalid, pegándose a la puerta como si pudiera fundirse con ella y desaparecer. Él no la miró. Estaba concentrado en una tableta, deslizando documentos, firmando órdenes que movían millones con un gesto. Para Khalid, ella era exactamente lo que había querido. Un problema resuelto, una cláusula cumplida, un objeto adquirido. El coche arrancó. La ciudad desfilaba detrás de los cristales blindados como un decorado borroso. Inés apretó las manos bajo el velo hasta que los nudillos le dolieron. Cada segundo que pasaba la alejaba de cualquier posibilidad de huida. Su respiración era superficial. El bebé, su bebé, parecía latir al mismo ritmo frenético que su corazón. Cuando el vehículo se detuvo, no era un hotel ni una residencia secundaria. Era el palacio, mármol blanco, vidrios infinitos, guardias armados con expresión neutra. Todo era demasiado. El lujo no reconfortaba, aplastaba. Inés fue guiada por pasillos silenciosos donde cada alfombra debía costar más que la casa de su padre. El olor a sándalo y poder se le metió en la piel. La puerta se cerró detrás de ellos. El sonido de la cerradura resonó en su pecho como un disparo. Khalid se quitó el pañuelo tradicional de la cabeza con un gesto cansado y lo dejó caer sobre un sillón. Aflojó los primeros botones de la camisa, como un hombre que llega al final de un día insoportable. Cuando se giró hacia ella, sus ojos eran afilados, analíticos. «Puedes quitarte eso ahora», dijo, sirviéndose un vaso de agua. «No hay público». Inés no se movió. El corazón le golpeaba tan fuerte que estaba segura de que el velo vibraba. Khalid suspiró, la paciencia evaporándose. Caminó hacia ella. Se detuvo a un paso de distancia. Su presencia era abrumadora. Olía a desierto, a tabaco caro, a algo peligrosamente familiar que ella todavía no podía nombrar. «Eres mi esposa ahora, Inés», dijo. «El contrato se firmó en el coche. No espero amor ni conversación, pero necesito saber quién vive en mi casa. Quítate el velo». Ella retrocedió un paso, tropezando con la alfombra. «No puedo», susurró. La voz le salió ahogada. Los ojos de Khalid se estrecharon. «¿No puedes o no quieres?» Se inclinó apenas hacia adelante. «Sí, tienes alguna deformidad, no me importa. No te elegí para decorar mi sala. Te elegí para silenciar al mundo». Las lágrimas comenzaron a caer bajo el tejido, invisibles para él. Ese era el momento. Si él lo descubría después, sería traición. Si lo decía ahora, tal vez la devolvería. Ser devuelta sería una vergüenza pública, pero salvaría la vida del bebé. Respiró hondo.
Juntó un valor que no sabía que tenía. No es mi rostro, susurró. Es lo que llevo dentro. Khalid se quedó inmóvil. Explícate. No puedo ser su esposa, su alteza. Las palabras salieron atropelladas. Usted compró una mercancía defectuosa. El vaso de agua se detuvo a medio camino. Khalid la observó como si fuera una pieza nueva en un tablero de ajedrez. Habla. Inés llevó instintivamente la mano al vientre bajo las capas de tela. Estoy embarazada, de 2 meses. El silencio fue absoluto. Ella cerró los ojos, esperando el grito, el golpe, la orden para que los guardias la arrastraran fuera. Esperó la furia de un hombre engañado, pero lo que oyó fue el sonido del hielo chocando contra el cristal, cuando Khalid dejó el vaso sobre la mesa. La miró, no con deseo, no con rabia, con cálculo. ¿Quién es el padre? No existe, mintió. Fue un error, un pecado mío, nada más. Khalid caminó hacia la ventana, observando las luces de la ciudad que dominaba. El consejo exigía un heredero. La cláusula inmediata solo pedía una familia en formación, una esposa embarazada, aunque no fuera de su sangre. Cumplía la letra de la ley. Se giró. Ella parecía pequeña, aterrada, un pájaro negro atrapado en una jaula de oro. ¿Entiendes lo que acabas de confesar?, dijo con una suavidad peligrosa. Podría mandarte ejecutar. Tu familia te repudiaría. Morirías sola. Inés sollozó. Lo sé, solo... Déjeme ir. No. La palabra cayó como piedra, se acercó invadiendo su espacio, obligándola a alzar la mirada. El consejo quiere un heredero, un espectáculo. Se lo vamos a dar. Ella parpadeó confundida. ¿Cómo? Ese niño. Khalid señaló su vientre. Será mío ante el mundo, ante la ley, ante tu familia. ¿Por qué?, susurró. ¿Por qué aceptaría una deshonra que no es suya? Khalid sonrió. No fue una sonrisa cálida, fue triunfo frío. Porque una mujer que guarda un secreto así nunca me traicionará. Se inclinó hacia ella. Tendrás médicos, protección, lujo, y a cambio, silencio. No necesito tocarte, no necesito consumar esta farsa. Se apartó. Es un contrato, Inés, tu vida y la de tu hijo, a cambio de mi imperio. Ella lo miró, frío y cruel, pero ofreciendo vida. Asintió. De acuerdo. Khalid recogió su pañuelo y se dirigió al baño. El cuarto de invitados está a la izquierda. Mañana empezamos a mentirle al mundo. Inés se dejó caer en la cama esa noche sin saber si había sobrevivido o si acababa de condenarse para siempre. Y mientras el palacio dormía, sin que ninguno de los dos lo supiera, el perfume de Khalid flotaba en el aire, despertando en ella un recuerdo prohibido que todavía no entendía. Si llegaste hasta aquí, comenta mentalmente, esto se complicó, porque en la siguiente parte ocurre lo impensable. Ella empieza a reconocerlo, y él empieza a desearla sin saber por qué. Si quieres que continúe inmediatamente con la siguiente sección, convivencia, hermanas como amenaza, viaje, tensión romántica y la primera gran pista del pasado en Dubái, 10 centavos. El silencio de los días siguientes fue más opresivo que cualquier grito. Inés se convirtió en un espectro dentro del palacio. Caminaba por corredores interminables escoltada por criadas que no hacían preguntas, comía sola en mesas demasiado largas y aprendió rápido las reglas no dichas: no mirar de frente, no hacer ruido, no ocupar espacio. Khalid aparecía pocas veces. Cuando lo hacía, era una figura distante, hablando por teléfono, cerrando acuerdos, moviendo su mundo como si ella no existiera. Y eso, paradójicamente, le daba alivio. Pero el cuerpo no entiende de contratos. Cada mañana, Inés despertaba con náuseas que le subían desde el estómago hasta la garganta. Se aferraba al borde de la cama, respirando lento, rogándole al bebé que se calmara. Nadie debía notar nada. El velo ocultaba su rostro, pero no podía ocultar el cansancio, la palidez, la fragilidad creciente. Desde una de las terrazas altas del palacio observaba la ciudad como si fuera otro planeta.
A veces se preguntaba en qué momento su vida había dejado de pertenecerle, en qué punto exacto había pasado de ser invisible a ser propiedad. La rutina se rompió una mañana con voces elevadas en el portón principal. Inés estaba junto a la ventana cuando reconoció el timbre estridente incluso antes de verlas. Vera y Salma. Un auto deportivo rojo brillaba frente a la entrada, completamente fuera de lugar entre los vehículos oficiales. Las dos mujeres discutían con el jefe de seguridad, gesticulando como si el mundo les debiera algo. «Somos su familia», gritaba Vera. «Tenemos derecho a verla. Trajimos regalos», añadió Salma, levantando bolsas de marcas caras. «Solo queremos asegurarnos de que esté bien cuidada». Inés sintió el pánico subirle por la garganta. Si se acercaban lo suficiente, notarían los detalles, el cansancio, la forma en que su cuerpo comenzaba a cambiar. Las hermanas no necesitaban pruebas claras, les bastaba la intuición venenosa. Entonces, una sombra más grande cayó sobre ellas. Khalid salió del anexo de seguridad, no levantó la voz, no hizo un escándalo, simplemente estaba ahí, y fue suficiente. Vera retrocedió un paso sin darse cuenta. Salma apretó los labios. «El nombre de ella ahora es Al-Nasir», dijo Khalid con calma glacial, «y en esta casa solo entra quien yo autorizo». «Pero Khalid, querido», intentó Salma usando un tono dulce, «estamos preocupadas». Inés siempre fue tan frágil. Khalid dio un paso hacia adelante. El aire se tensó. «Mi esposa no necesita su preocupación. Necesita paz, y yo necesito que abandonen mi propiedad antes de que reconsidere los acuerdos financieros con su padre». La palabra dinero hizo su trabajo. En segundos el motor rugió y el coche desapareció levantando polvo. Inés soltó el aire que no sabía que estaba conteniendo. Él la había defendido. «No por amor», se dijo, «por posesión». Aún así, algo cálido se encendió en su pecho. Por primera vez en su vida, alguien se había puesto entre ella y el mundo. Esa noche, una llamada suave en la puerta la sobresaltó. Khalid entró sin esperar respuesta. Llevaba una pequeña caja de terciopelo y un frasco de vidrio. «El médico dejó esto», dijo, colocándolos sobre la cómoda. «Vitaminas prenatales y un tónico para las náuseas. Noté que casi no comiste ayer». Inés se quedó inmóvil. Él lo había notado. «Mañana viajamos», añadió, recuperando el tono profesional, «al resort de Al Rayyan, la luna de miel oficial. Habrá fotos. Luego estaremos aislados. Intenta parecer viva». El viaje fue un suplicio silencioso. Jet privado, helicóptero, finalmente una villa suspendida sobre aguas turquesa. Un paraíso diseñado para el amor, desperdiciado en dos. Personas que apenas se hablaban. La primera noche cenaron en el balcón. Khalid despidió a los empleados y se quedó mirando su tableta frustrado. «Los rusos», murmuró, «van a inundar el mercado para forzar mi mano». Inés dudó. El silencio era su armadura, pero la inteligencia era su arma. «No quieren la refinería», dijo al fin, con voz baja. «Es un farol. Lo que buscan es tu flota marítima. Si vendes ahora, controlan el Mediterráneo». Khalid levantó la cabeza lentamente. «¿Cómo sabes eso?» «Sé leer números». Él la observó con una atención nueva. No había desprecio, había curiosidad. La conversación fluyó. Mercados, política, errores del consejo. Por primera vez, Khalid no hablaba con una cláusula, hablaba con ella. Se acercó a la mesa, inclinándose. El perfume lo envolvió todo. «Tus ojos», susurró. «Creo que ya los vi antes». La mano de él se alzó, a centímetros del velo. El corazón de Inés se detuvo, y entonces la mirada de Khalid descendió, se posó en su vientre. La realidad cayó como una guillotina. Retiró la mano como si se hubiera quemado. «Es tarde», dijo con voz dura. «Vete a tu habitación, antes de que olvide que llevas el hijo de otro hombre». Inés huyó. Lloró en la cama enorme y vacía.
No sabía que él caminó el balcón durante horas, luchando contra una atracción que creía inmoral, sin saber que era la única verdad. Días después, en un evento oficial, Vera y Salma la observaron desde lejos. El velo no ocultaba todo. La deducción fue rápida. «Está embarazada», susurró Salma. Antes del matrimonio, la sonrisa de Vera fue cruel. Entonces cayó. El golpe final llegó en el desierto. Una tormenta de arena los obligó a detener el convoy. El calor, el miedo, la falta de aire. Inés se desmayó, asfixiándose bajo el velo. «¡Abra la puerta!», ordenó Khalid. «¡No respira!». Sin pensar en leyes ni honor, le arrancó el velo. El mundo se detuvo. No era Inés, era Nadia, la mujer de Dubái, la noche que lo había marcado. La verdad cayó con una claridad devastadora. «Dios», susurró. Cuando ella abrió los ojos y lo vio, supo que todo había terminado. «El bebé», dijo él tocando su vientre, «es mío». Ella asintió, y en ese instante el contrato murió. Pero la guerra apenas comenzaba. El regreso al palacio no fue triunfal, fue denso, pesado, cargado de una verdad que había cambiado todas las reglas. Dentro de la limusina, Khalid no soltó la mano de Inés ni un solo segundo. No habló, no explicó. El pulgar de él se movía lentamente sobre el dorso de su mano, como si necesitara confirmar que ella seguía ahí, que no iba a desvanecerse otra vez en mentiras y velos. Inés miraba por la ventana, pero no veía la ciudad, veía el futuro, y le daba miedo, porque ahora lo sabía. El hombre que había amado una noche en Dubái, el hombre al que había entregado su cuerpo y su verdad, sin títulos ni apellidos, era el mismo que podía destruir imperios con una firma, y ese hombre era el padre de su hijo. Cuando las rejas del palacio se abrieron, Inés sintió que entraba a un campo de batalla. Khalid salió primero y le ofreció la mano para ayudarla a bajar del coche. El gesto, tan simple, tan público, fue suficiente para helar el ambiente. En lo alto de la escalinata no estaban los sirvientes habituales. Estaban Vera y Salma. No sonreían, no fingían cortesía. Había triunfo en sus ojos. «Bienvenidos», dijo Salma con una dulzura falsa. «El consejo está reunido en la biblioteca, Khalid. Parecen preocupados». Khalid se tensó. «Llévenla a sus aposentos», ordenó al jefe de seguridad. «Nadie entra, nadie sale. Voy contigo», susurró Inés, aferrándose a su brazo. «No», respondió él con firmeza. «Ellos no la tocarán. Confía en mí». Inés lo vio subir las escaleras sin mirar atrás. Cada paso era un golpe en su pecho. Sabía que esa reunión decidiría todo. No tardó en entender que no podía quedarse quieta. El palacio tenía pasajes que nadie usaba, puertas de servicio, corredores secundarios. Ser invisible toda la vida le había enseñado a moverse sin ser vista. Descalza, avanzó hasta quedar frente a la biblioteca. Las voces atravesaban la madera. «Esto es inadmisible», tronó un anciano. «El testamento es claro, moralidad, linaje». «Yo soy el linaje», respondió Khalid con voz baja, peligrosa. «Yo soy la empresa». «Recibimos información», intervino otro. «Su esposa ya estaba embarazada antes del matrimonio. Sus cuñadas, preocupadas por la honra familiar, nos alertaron». Inés sintió que la sangre le abandonaba el rostro. «El niño no es suyo», continuó el anciano. «El matrimonio es nulo por fraude. Ella será devuelta a su familia. Usted quedará libre». Silencio. «¿Y si el hijo es mío?», preguntó Khalid. Hubo un murmullo satisfecho. «Entonces usted cometió fornicación antes del contrato sagrado», dijo el líder del consejo. «Pierde el control de las empresas. Todo lo que construyó pasará a nuestras manos». Inés apoyó la frente contra la puerta. La trampa era perfecta. «Quédense con todo», dijo Khalid de pronto. «Con el dinero, con las acciones. No me importa. Ella es mi esposa. El niño es mío. Sin poder no puede protegerla», replicó el anciano. «La sociedad la destruirá. A usted también». Ese fue el momento en que Inés entendió.
Él estaba dispuesto a perderlo todo por ella, y no podía permitirlo. Se alejó en silencio, con el corazón rompiéndose en cada paso. Entró en su habitación y tomó una bolsa pequeña. No joyas, no vestidos caros, solo lo esencial. Necesitaba hacer lo único que podía salvarlo. La puerta se abrió. Vera y Salma entraron como dueñas del lugar. Parece que el cuento de hadas terminó, sonrió Vera. Tu príncipe va a caer. Inés respiró hondo. Se quitó el velo y las miró por primera vez sin miedo. «Ganaron», dijo. «Felicidades». Tomó papel con el sello de los Al-Nasir y escribió la mentira más dolorosa de su vida. Cada palabra era un cuchillo. «Te usé. El hijo no es tuyo. No me busques». Dejó el anillo sobre la carta. «Sáquenme de aquí», pidió. «Ahora». El coche de servicio la llevó al aeródromo. El viento, el queroseno, el rugido del avión. Cada paso hacia la escalerilla la alejaba del hombre que amaba. Y entonces el sonido cambió. Subs blindados irrumpieron en la pista. Un helicóptero descendió levantando arena. Luces, órdenes, caos. Khalid bajó del vehículo central con furia contenida. Subió la escalerilla de metal y se detuvo frente a ella. «Mientes fatal», dijo en voz baja. «No te llevaste nada. Ellos te destruirán», sollozó ella. «Yo soy el legado», respondió él, apoyando la mano sobre su vientre. «Y este hijo también». La abrazó con fuerza. «Nunca más decidas mi destino por mí». Abajo, sus hermanas eran detenidas. El avión quedó inutilizado. Días después, ante cámaras y consejo, Khalid habló claro. «Este es mi hijo. Esta es mi esposa. Quien lo niegue, me desafía». El poder cambió de manos ese día. Meses después, Inés sostuvo a su bebé junto a la ventana. Khalid firmaba contratos, pero los dejaba caer al oír el llanto. «Tiene tu fuerza», sonrió ella. «Y tu valentía», respondió él. No hubo más velos. No hubo más secretos. La tormenta había pasado. El tiempo no se detuvo después de la declaración pública. Solo cambió de forma. Los titulares explotaron durante semanas. Analistas discutían cláusulas legales. Moralistas gritaban traición a la tradición. Y los mercados temblaban ante la posibilidad de que Khalid al-Nasir perdiera el control de su imperio. Pero nada de eso importaba dentro de las paredes del palacio, donde la vida real, la que sangra, la que ama, seguía avanzando. Inés aprendió a caminar sin miedo. Al principio fue extraño, salir al jardín sin velo, sentir el sol directo en el rostro, notar cómo las miradas se posaban en ella no con desprecio, sino con curiosidad, incluso con respeto. No porque la entendieran, sino porque Khalid estaba a su lado, porque él la había elegido públicamente, y en ese país la elección de un hombre como él redefinía verdades. Aún así, el miedo no desapareció de un día para otro. Había noches en las que Inés despertaba sobresaltada, con la mano en el vientre, buscando confirmar que todo seguía ahí, que no había sido un sueño, que no iba a perderlo todo al amanecer. En esas noches, Khalid siempre estaba despierto. No hablaban mucho. Él no era un hombre de palabras suaves. Pero cuando ella se sentaba en la cama, él la rodeaba con un brazo, firme, protector, no posesivo, presente. «Ya pasó», decía. «Nadie vuelve a tocarte». Ella quería creerlo, y poco a poco empezó a hacerlo. El nacimiento del niño fue silencioso, lejos de cámaras. Khalid no permitió que nadie convirtiera ese momento en un espectáculo. Cuando tomó a su hijo por primera vez, no hubo discursos ni promesas grandilocuentes. Solo una mirada larga, intensa, como si el mundo se hubiera reducido a ese pequeño cuerpo tibio entre sus manos. «Llegaste en medio de una guerra», murmuró, «pero te juro que no crecerás en una jaula». Inés lloró entonces, no de miedo, de alivio. El consejo intentó una última maniobra meses después. Filtraciones, rumores, ataques indirectos. Khalid los
Neutralizó uno por uno. No con violencia visible, sino con inteligencia y paciencia. Cambió estatutos, reorganizó participaciones. Cuando se dieron cuenta ya no tenían poder real. La tradición había perdido contra la realidad. Vera y Salma nunca volvieron a pisar el palacio. Vivían de favores ajenos, lejos del brillo que tanto habían deseado. A veces intentaban enviar mensajes. Inés nunca respondió. No por rencor, sino porque ya no eran parte de su vida. Una tarde tranquila, Inés observaba a su hijo dormir en una cuna junto al ventanal. Khalid se acercó por detrás y apoyó la barbilla en su hombro. ¿Te arrepientes?, preguntó él sin rodeos, de no haberte ido cuando pudiste. Ella pensó en Dubái, en el velo, en la tormenta, en el aeropuerto, en el miedo. No, respondió. Me arrepentiría de haber seguido escondiéndome. Khalid asintió. Para él, esa respuesta lo decía todo. No eran un cuento de hadas, eran algo más peligroso, más real. Dos personas que habían sobrevivido a la mentira, al poder, a la tradición, y que habían elegido quedarse. Y si llegaste hasta aquí, dime algo con total honestidad. ¿Tú habrías huido como Inés o te habrías quedado a enfrentar el mundo? Escríbelo. Porque a veces la historia que más nos sacude es la que nos obliga a mirarnos por dentro. Si quieres otra historia intensa, con secretos, decisiones imposibles y finales que no se olvidan, sigue leyendo las que vienen después. Algunas mujeres se esconden para sobrevivir, otras se quedan para cambiarlo todo. La calma que siguió no fue inmediata. Nunca lo es después de una tormenta que arrasa con todo. Hubo semanas en las que Inés caminaba por el palacio y todavía sentía el impulso de bajar la cabeza, de hacerse pequeña, de desaparecer. Años de invisibilidad no se borran con un anillo ni con una declaración pública. Se borran con actos repetidos, con seguridad constante, con alguien que no se va cuando el mundo aprieta. Khalid entendía eso mejor de lo que jamás admitiría. No la apuró, no le exigió que fuera la esposa del jeque, no la empujó a sonreír para cámaras ni a ocupar un lugar que aún le pesaba. Simplemente estuvo. Cuando ella dudaba antes de entrar a una sala llena de gente, él le ofrecía el brazo sin decir nada. Cuando las miradas se volvían incómodas, él se colocaba medio paso adelante, como un muro silencioso. Cuando alguien insinuaba algo fuera de lugar, bastaba una mirada suya para cerrar cualquier boca. El poder no siempre grita, a veces protege. El hijo creció rodeado de una calma que ninguno de los dos había tenido. No fue criado como símbolo, ni como arma política, ni como trofeo. Khalid fue inflexible con eso. Quería un niño libre, no un heredero encadenado. El apellido pesa, decía. No lo haré cargar con más de lo necesario. Inés lo observaba muchas veces desde la puerta del despacho, viendo a ese hombre temido por tantos hablarle a su hijo con una voz que nadie más conocía, suave, paciente, humana. A veces pensaba en la mujer que había sido, la que se escondía bajo un velo para no morir, y luego miraba a la mujer en la que se había convertido, alguien que había sobrevivido sin dejar de ser buena, sin endurecerse por completo, sin perder la capacidad de amar. No fue el poder lo que la salvó, fue la verdad, dicha en el momento exacto, y el amor que se negó a retroceder. Una noche, sentados juntos en la terraza, Khalid habló sin mirarla. Si no te hubiera elegido ese día, Inés completó la frase en silencio, nada de esto existiría. No te elegí por error, dijo él al fin. Te elegí porque eras la única que no quería ser vista. Y yo ya estaba cansado de mujeres que solo querían brillar con lo que no les pertenecía. Ella apoyó la cabeza en su hombro. Yo solo quería sobrevivir. Y terminaste cambiando todo, respondió él. El desierto seguía ahí, la tradición seguía ahí, el poder seguía siendo peligroso, pero ya no mandaba solo, porque ahora había algo más fuerte que el miedo, una familia construida sobre la verdad,
no sobre contratos. Y si llegaste hasta el final de esta historia, déjame preguntarte algo, de corazón. ¿Crees que el amor puede sobrevivir cuando nace de una mentira o solo cuando se enfrenta a ella? Si esta historia te hizo sentir algo, rabia, tensión, esperanza, guarda ese sentimiento, porque hay muchas más historias de mujeres que callaron para sobrevivir y de las que, al final, hablaron y cambiaron su destino. Si quieres seguir leyendo, sigue aquí. La próxima historia no empieza con un velo, empieza con una boda que nunca debió celebrarse. La boda que nunca debió celebrarse empezó, como todas las tragedias bien disfrazadas, con música suave y sonrisas ensayadas. Inés observaba desde el fondo del salón cómo los invitados reían, brindaban y comentaban en voz baja. Era una celebración organizada por el consejo meses después del nacimiento del niño, una maniobra tardía para normalizar lo que nunca habían podido controlar. Querían fotos, querían titulares, querían demostrar que seguían teniendo influencia. Khalid aceptó solo por una razón: cerrar la última grieta. Será el final, le dijo a Inés antes de entrar. Después de esto, no les deberemos ni silencio. Ella asintió, aunque algo en su pecho se apretó. No era miedo, era intuición. El salón estaba cubierto de mármol claro y lámparas doradas. Demasiada luz, demasiadas miradas. Inés llevaba un vestido sencillo, azul profundo, sin velo. Ya no se escondía. Su hijo dormía en brazos de una niñera, protegido, ajeno a la política que una vez quiso devorarlo incluso antes de nacer. El murmullo cambió cuando una figura conocida apareció entre los invitados. Ser, más delgada, menos impecable, pero con la misma mirada afilada. Inés sintió cómo el pasado se levantaba del suelo como polvo viejo. Khalid también la vio. No dijo nada. No se movió, solo se colocó un poco más cerca de Inés, un gesto pequeño, pero lleno de significado. Vera avanzó con una copa en la mano, sonriendo como si nunca hubiera pasado nada. ¡Qué escena tan perfecta!, dijo. ¿Quién diría que la hermana invisible terminaría aquí? Inés no respondió de inmediato. La observó con calma, sin odio, sin temor. Las historias cambian, contestó al fin, especialmente cuando dejas de mentir para sobrevivir. Vera apretó la copa. Su sonrisa se tensó. No te engañes, susurró. Este mundo no perdona, solo espera. Khalid intervino entonces con voz firme. Este mundo espera a que yo decida. No hubo gritos, no hubo escándalo. Vera entendió el mensaje. Se alejó, y en ese instante, Inés comprendió algo con una claridad casi dolorosa. El poder ya no la intimidaba, porque ella había sobrevivido sin él, y eso la hacía libre. Esa noche, cuando el salón quedó vacío y el eco de los pasos se apagó, Khalid tomó a Inés de la mano. «Ya no hay nada pendiente», dijo, «ni con ellos, ni contigo misma». Inés miró a su hijo dormir, ajeno al ruido del mundo. «No», respondió, «ya no. La historia no terminó con fuegos artificiales. Terminó con algo mejor. Paz. Y ahora, si llegaste hasta aquí, quiero hacerte una última pregunta. No como lector, como persona. Si tuvieras que elegir entre una vida tranquila basada en una mentira o una vida difícil basada en la verdad, ¿qué elegirías? Escríbelo para ti, porque muchas veces la historia que más nos marca es la que se parece demasiado a una decisión que todavía no hemos tomado. Gracias por quedarte hasta el final. La próxima historia empieza donde esta terminó, cuando una mujer deja de huir y empieza a decidir. El verdadero final no llegó con aplausos, ni con discursos, ni con titulares. Llegó una madrugada silenciosa, cuando el palacio dormía y el mundo, por primera vez en mucho tiempo, no exigía nada de ella. Inés estaba despierta, sentada en el borde de la cama, observando a su hijo respirar. Ese movimiento pequeño, rítmico, era ahora el centro de todo. Khalid dormía a su lado, agotado, no por negocios, ni por poder, sino por algo nuevo para él.
la paz vigilante de quien ama y sabe que puede perder. Ella pensó en la mujer que había sido, la joven que se escondía para no morir, la que usó un velo como escudo, la que mintió para proteger una vida que aún no tenía rostro, y pensó en la mujer que era ahora, no una reina de cuentos, no una heroína perfecta, sino alguien que había tomado decisiones imposibles y había sobrevivido a ellas. Se levantó sin hacer ruido y caminó hasta la terraza. El desierto dormía bajo la luna, inmenso, eterno. Antes, ese paisaje le había parecido una amenaza. Ahora, lo veía como lo que siempre había sido, algo que no se puede controlar, solo atravesar. Khalid apareció detrás de ella, descalzo, con el cabello revuelto. «Siempre te despiertas antes que el sol», murmuró. «Porque antes tenía que vigilar», respondió ella. «Ahora solo...» pienso. Él se apoyó a su lado. «¿En qué?» Inés tardó unos segundos. «¿En cuántas mujeres siguen escondiéndose ahora mismo? ¿En cuántas creen que callar es la única forma de vivir?» Khalid no respondió enseguida. Sabía que esa pregunta no tenía una solución simple. «El mundo no cambia solo», dijo al fin. «Cambia cuando alguien se queda en pie el tiempo suficiente». Ella lo miró, no como al jeque, no como al hombre poderoso, sino como al único que había visto quién era ella incluso cuando estaba cubierta de negro. «Yo no quería cambiar nada», confesó. «Solo quería salvar a mi hijo». «Y lo hiciste», respondió él. «Todo lo demás fue consecuencia». El sol empezó a asomar en el horizonte, una línea dorada rompiendo la oscuridad. Inés sonrió sin dramatismo, sin grandilocuencia. «Prométeme algo», dijo. «Lo que sea. Si algún día nuestro hijo tiene miedo, no le enseñes a esconderse. Enséñale a decir la verdad cuando todavía esté a tiempo». Khalid asintió. «Te lo prometo». Y en ese instante, sin cámaras, sin contratos, sin testigos, esa promesa valió más que cualquier imperio. Porque las historias como esta no tratan de jeques, ni de palacios, ni de poder. Tratan de decisiones, de ese segundo exacto en el que una persona elige entre desaparecer o quedarse. Y ahora que llegaste hasta aquí, no como espectador, sino como alguien que caminó cada paso con ella, te dejo esto. ¿Qué verdad estás callando hoy para sobrevivir? ¿Y qué pasaría si por una vez eligieras no esconderte? Si esta historia te removió algo, no la sueltes, compártela, guárdala, vuelve a ella, porque a veces no leemos historias para escapar, sino para darnos permiso de hacer algo distinto. Aquí termina esta historia, pero la decisión, esa sigue siendo tuya. La historia no terminó ahí, porque ninguna vida real termina cuando se apagan las luces. Meses después, Inés comprendió que sobrevivir no era lo mismo que vivir. Durante mucho tiempo había confundido ambas cosas. Había sobrevivido escondiéndose, callando, reduciéndose. Ahora tenía que aprender algo más difícil: existir sin pedir permiso. El palacio ya no la intimidaba, pero el mundo exterior sí. Las miradas seguían ahí. Los rumores nunca desaparecen del todo. La diferencia era que ahora ya no caminaba sola. La primera vez que aceptó hablar en público fue por insistencia de Khalid, no para defenderlo a él, no para justificar el poder, sino para hablar de algo que nadie quería tocar. «No les debo explicaciones», le dijo ella antes de subir al estrado, «pero sí les debo verdad». El auditorio estaba lleno. Periodistas, académicos, mujeres que la miraban con algo que no era admiración, sino reconocimiento. Inés respiró hondo. «Durante años me enseñaron que el silencio era protección», dijo, «que esconderme era prudencia, que mentir era sobrevivir, y durante un tiempo lo fue. Pero el silencio también mata lentamente, te borra, te convence de que no mereces existir completa». Hizo una pausa. «No hablo como esposa de nadie. Hablo como mujer que tuvo miedo, que tomó malas decisiones, que amó, que protegió y que decidió no desaparecer. No hubo aplausos inmediatos. Hubo algo más incómodo, pensamiento. Ese día, muchas mujeres se le acercaron sin cámaras,
Algunas no. Dijeron nada. Solo le tomaron la mano. Otras lloraron. Otras preguntaron si valía la pena. Inés nunca respondió con frases bonitas. Duele, decía, pero no duele tanto como vivir escondida. Khalid observaba todo desde lejos. No intervenía, no corregía, no controlaba. Había aprendido que amar no era dirigir, sino sostener cuando el otro decide caminar solo. Una noche, de regreso al palacio, él le preguntó, ¿te arrepientes de haber hablado? Inés miró a su hijo dormido en el asiento trasero. No, respondió. Por primera vez siento que no le debo nada al miedo. Khalid asintió. Para un hombre criado en el control absoluto, esa respuesta fue una lección. El tiempo siguió avanzando. El niño creció entre libros, desierto y risas. No fue criado como heredero intocable, sino como alguien que debía entender el mundo antes de gobernar cualquier cosa. Inés fue inflexible con eso. El poder sin conciencia solo repite violencia, le dijo una vez a Khalid. No quiero que herede eso. Entonces no lo heredará, respondió él. Heredará criterio. A veces, cuando la noche caía y el palacio quedaba en silencio, Inés volvía a pensar en Dubái, en la terraza, en la mujer que fue por una sola noche. Ya no lo hacía con culpa, lo hacía con gratitud, porque esa mujer, sin saberlo, fue la que inició todo. Y ahora, antes de cerrar esta historia del todo, quiero dejarte con algo que no pertenece a Inés, te pertenece a ti. Si tú hubieras estado en su lugar, ¿habrías tenido el valor de quedarte cuando huir parecía más seguro? O dime algo aún más honesto, ¿qué parte de tu vida estás viviendo en silencio para no perderlo todo? Escríbelo, aunque nadie lo lea, porque las historias más importantes no siempre se cuentan en voz alta, pero empiezan el día que dejamos de escondernos. Aquí sí termina esta historia, no con un final perfecto, sino con uno verdadero. Y a veces eso es lo único que importa. Sí, puedo, y la historia todavía tiene aliento narrativo, para continuar sin parecer artificialmente estirado. A partir de aquí, la continuación natural es post-redención, donde el conflicto ya no es una cuestión de supervivencia, sino defendiendo la verdad en un mundo que exige un precio por ella. Yo te seguiré en texto continuo, manteniendo un español neutral, un tono atractivo y llamadas a la acción emocionales integradas, como antes. Inés descubrió que, después de que la verdad sale a la luz, el mundo no aplaude. El mundo está mirando. Cada paso que daba era ahora medido, interpretado, comentado. Ya no había velo, pero sí expectativas. Antes querían que desapareciera, ahora querían que representara algo, un símbolo, un ejemplo, una excepción conveniente. Y eso también era una forma de encarcelamiento. Se dio cuenta de esto la primera vez que rechazó una invitación. «Quieren que hables otra vez», dice Khalid, segurando tablet como agenda. Foro internacional, mujeres y liderazgo. Inés miró a su hijo, jugando en la alfombra, apilando bloques de madera con absoluta concentración. «No quiero ser una bandera», respondió. «No quiero que usen mi historia como decoración moral». Khalid la observaba en silencio. Había orgullo, pero también preocupación. «Van a hablar igual», dice, «con o sin tu voz». Ella lo sabía, ella siempre lo supo. «Entonces que hablen», respondió. «Yo ya hablé cuando importaba». Pero el mundo no respeta fácilmente los límites, sobre todo cuando una mujer decide ponerlos. Los ataques comenzaron sutilmente. Artículos de opinión, preguntas tendenciosas, comentarios sobre el ejemplo peligroso. No hablaron directamente de ella, hablaron en ella, como si fuera una idea, no una persona. Inés lo soportó, hasta el día que tocaron a su hijo. Fue una pregunta sencilla, formulada por un periodista en una conferencia de prensa que Khalid estaba dando sobre las energías renovables. No teme que su hijo crezca marcado por el origen irregular de su matrimonio. El silencio cayó como un golpe. Khalid sintió que todo su cuerpo se tensaba.
Estaba listo para terminar la conferencia de prensa, para destrozar reputaciones, para hacer lo que siempre había hecho. Pero Inés estaba allí, y antes de que él pudiera decir nada, ella dio un paso adelante. «Mi hijo no tiene un origen irregular», dice con voz calma. «Tiene padres que dijeron la verdad cuando era más fácil mentir, y eso, en cualquier cultura, se llama dignidad». El periodista intentó responder, pero no pudo. Esa noche, Khalid la miró en silencio durante largos segundos. «Podría haberlo detenido», dice él. «Lo sé», respondió ella, «pero no quiero que él aprenda que siempre alguien va a hablar por él». Khalid asintió lentamente. En ese momento, comprendió algo que ningún poder le había enseñado jamás. Proteger no es esconderse, es prepararse para afrontarlo. Pasaron los años. El niño creció curioso, atento e inquisitivo. No temía hacer preguntas difíciles, quizá porque nunca le habían contado mentiras fáciles. Sabía que su padre era poderoso. Sabía que su madre había sido enjuzgada, pero también sabía algo inusual, que ninguno de los dos se había escapado. Una vez, cuando ya era mayor, le preguntó a Inés, «¿Por qué te escondías antes?». Ella pensó antes de responder. «Porque tenía miedo de desaparecer», dice, «y creía que esconderme me salvaría». «¿Y te salvó?». Ella sonrió. «No, lo que me salvó fue quedarme cuando quise huir». Él permaneció en silencio, absorbiéndolo todo. Esa noche, Inés se dio cuenta de que la historia ya no la vivía ella, la transmitía, y eso fue más aterrador que cualquier escándalo, porque ahora no se trataba solo de sobrevivir en el mundo, sino de no reproduzcas el miedo, que casi lo destruyó. Una mañana temprano, Khalid la encontró despierta, sentada en el suelo de su habitación, apoyada contra la pared. «¿Estás pensando demasiado otra vez?», preguntó. «Pensando en qué le dejamos», respondió ella. «No como herencia, sino como ejemplo». Él se sentó a su lado. «Le dejamos una madre que no se escondió», dice, «y un padre que aprendió a no controlar todo». Inés cerró los ojos. «Eso tendrá que bastar, y quizás eso sería suficiente, porque algunas historias no terminan con la victoria completa, terminan con algo más difícil, continuidad consciente. Ahora, déjame preguntarte, no como lector, sino como alguien que ha llegado hasta aquí. Si tu verdad tuviera un alto precio social, ¿lo pagarías? ¿O todavía estás esperando el momento seguro para ser tú mismo? Si quieres, puedo continuar la historia en una nueva fase». Inés nunca volvió a usar velo, no porque quisiera demostrarle algo al mundo, sino porque ya no necesitaba esconderse de sí misma. Con el tiempo, su nombre pasó de titulares a notas a pie de página. Luego, un recuerdo. Luego, solo una parte de la historia de un hombre poderoso que cambió las viejas reglas. Así fue como supo que era libre, cuando el mundo dejó de exigirle que representara algo. El hijo creció lejos de los focos, pero no de la verdad. Sabía de dónde venía, sabía lo que había costado, y sobre todo, sabía que debía su existencia no a un acuerdo, sino a una decisión difícil tomada en el momento oportuno. Una noche, años después, ya adolescente, le preguntó a su padre, ¿valió la pena perder tanto poder? Khalid no respondió de inmediato. Miró a Inés, que contemplaba serena y completamente el desierto por la ventana. «El poder siempre vuelve de alguna forma», dice él, «pero la dignidad, si la pierdes una vez, no siempre regresa». El chico asintió, no del todo convencido, aún era joven, pero atento, y eso fue suficiente. Inés escuchó la conversación desde lejos y sonrió, no con orgullo, con paz. Ella nunca quiso ser un símbolo, nunca quise ser un ejemplo, nunca quise ser historia, solo quería vivir sin miedo, y lo consiguió. No porque el mundo haya cambiado, pero porque ella cambió antes, y ahora, antes de terminar definitivamente, aquí hay algo para ustedes, no como una moraleja, ni como una lección, sino como un espejo.
¿Qué estás posponiendo porque tienes miedo de perderlo? Con todo, ¿qué pasaría si al decir la verdad no perdieras, sino que al final ganaras? Algunas historias terminan cuando el amor gana, otros cuando la verdad deja de doler. Esto terminó cuando ella dejó de huir, y a veces ese es el único final posible. Allá vamos, conclusión final, cerrando todos los arcos emocionales y narrativos sin abrir nuevos frentes, y con un final fuerte, maduro y memorable. La vida no ha vuelto a ser sencilla, nunca vuelve, pero ya no es una lucha constante. Con los años, Inés comprendió que no había un después donde todo se volviera fácil. Lo que existía era un presente donde ya no necesitaba encogerse para encajar, donde el miedo ya no controlaba sus decisiones, donde el silencio ya no era la moneda para sobrevivir. El palacio permaneció en pie, el imperio también. Khalid reconstruyó lo que había perdido, no por orgullo, sino porque sabía que el poder sin propósito es solo ruido. Nunca más volvió a ser el hombre que aceptaba las tradiciones sin cuestionarlas. Y nunca más intentó decidir el destino de alguien en nombre del orden. El hijo creció conociendo toda la verdad. No es una versión diluida, no es un mito conveniente. Aprendí que nació del amor y del miedo. Aprendí que estaba protegido por una mentira que solo existía para salvar una vida. Y aprendí, sobre todo, que la verdad siempre encuentra un camino, incluso cuando llega tarde. Inés observaba todo con la tranquilidad de quien ya había perdido algo esencial una vez y se negaba a perderlo de nuevo. No buscaba redención, no buscaba aplausos, no buscaba justificaciones. Ella simplemente existió. Y para alguien que había pasado toda su vida intentando desaparecer, esa fue la mayor victoria posible. En la escena final que importa, no había cámaras, ni consejos, ni contratos, ni discursos. Solo una mujer sentada al anochecer, sintiendo el viento del desierto en el rostro, sin velo, sin miedo, sin prisa. Khalid se acercó y preguntó, casi en un susurro, ¿se pudiera volver atrás? ¿Harías algo diferente? Inés pensó un momento. Pensó en la noche en Dubái, el velo, la mentira, el pánico, el amor, el riesgo. No, respondió, porque si no hubiera tenido miedo, no habría aprendido a ser valiente. Él asintió. No había nada más que añadir. Algunas historias no terminan con un felices para siempre. Terminan con algo mejor, libertad. Y ahora, antes de concluir realmente, la pregunta que recorre toda esta historia permanece no para Inés, sino para ti. ¿Qué escondes hoy para seguir viviendo y hasta cuándo piensas pagar ese precio? Porque a veces no es el mundo el que nos detiene, es el miedo a perder lo que nunca fue realmente nuestro. Aquí es donde termina la historia, sin velos, sin secretos, no hay escapatoria, y eso, en sí mismo, es un final completo.